Dice así la palabra de Dios. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego, levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. En la tierra de los vivientes, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Amén. Esa es la palabra de Dios, hermanos, escrita por el rey David. Pueden tomar su lugar. De vez en cuando yo revivo una escena en mi mente que sucedió en mi vida aproximadamente 7 u 8 años atrás. Yo estaba en la cama de un hospital teniendo una convulsión. Y en medio de esa turbulencia física, emocional, lo único que pude hacer es voltear hacia arriba y ver el rostro de mi mamá. En ese entonces vivía con mis papás, todavía no estaba casado, estaba mi papá, mi mamá a mi lado. Pero cuando uno está en problemas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Buscamos a mamá. Entonces yo le vi mi rostro, mi mirada y busqué a mi mamá. Y lo único que pude decir en esos instantes fue: ya estoy listo, madre. Ya estoy listo, mamá. Ahora, mi intención en decir esas palabras no quería decir siquiera que ya estaba listo de irme de ese hospital para la casa. No estaba listo para irme con mis amigos. Yo, por esa ocasión, por esas circunstancias por las que estaba pasando, yo ya quería irme con el Señor. Yo ya estaba listo de irme de esta tierra e ir a la casa de mi padre. Yo no aguantaba más. ¿Por qué? Porque esa no fue la primera vez que me sucedió. Hacía tan solo algunas semanas atrás había yo tenido una cirugía masiva para remover un tumor en mi cerebro. Y esa cirugía causó desarrollar en mí un trastorno de convulsiones epilépticas. Y déjenme decirle algo, hermanos, ustedes. Este trastorno es bastante aterrorizante, diría al grado de decir que ha sido lo más espantoso que me ha sucedido. Y bueno, aquí la intención para nada, de ninguna manera, es atraer la atención a mí mismo, ¿verdad? Pero simplemente es
incitar su propia conciencia ahí. Que recuerden ahí en sus mismos lugares, en su propia mente, cuál ha sido la situación más espantosa por la que usted ha pasado, porque estoy seguro que cada uno de nosotros aquí, tan más chico como tan más grande, hemos pasado por una situación espantosa que nos ha paralizado con temor. ¿Cuál ha sido su experiencia, hermano? ¿Qué a usted ha pasado que le ha causado más grande temor? Y bueno, aquí la cuestión es de que si tenemos o no situaciones que nos brindan o nos causan temor, ¿verdad? Sino aquí la pregunta es, ¿dónde encuentra usted, hermano y hermana, el valor, la fortaleza, el valor para seguir adelante, para perseverar en esas situaciones? En nuestro texto que acabamos de leer el día de hoy, Salmo 27, tenemos un encuentro con el rey David. Uno podría decir, sí, pues es el rey David, ¿verdad? Y sí, definitivamente, pero no es más ni menos que un ser humano normal, así como usted y como yo, que David estaba rodeado de un tanto peligro que literalmente le haría temblar las rodillas a cada uno de los que estuviéramos ahí presentes. David en ese instante estaba rodeado de ejércitos enemigos, hermanos, mas sin embargo, a través de su experiencia, la lección principal que aprendemos es que cada uno de nosotros, hermanos, usted y yo, que debemos aprender es que podemos y debemos nosotros encontrar valor en Dios ante cualquier tribulación. Volvemos a nuestro texto, en la primera sección de nuestro pasaje, de los versículos 1 al 3. Aprendemos nosotros que podemos estar seguros, número uno, hermanos, de que Dios está con nosotros y por lo tanto no debemos temer. Dios está con nosotros y por lo tanto no debemos temer. Algo que debemos darnos cuenta, ¿verdad, hermanos? Es que cualquier poder, entre comillas, inherente que nosotros llegásemos a pensar, tener en nosotros mismos, se comprobará a sí mismo las más de las veces, y no es que todas las veces, insuficiente para ayudarnos a vencer, a perseverar y mucho menos superar aquellas adversidades y más ese temor que resulta de aquellas circunstancias, de aquellas tribulaciones aquí. Así que, ¿qué es lo que hacemos por instinto, verdad? Como seres humanos. Buscamos ayuda de otros. Algunos buscamos al doctor, algunos buscamos al abogado, algunos buscamos al gobierno, algunos al familiar que está más experimentado en esa situación. Y aquí no estoy diciendo que está necesariamente mal o equivocado esa acción humana, ¿verdad? Sino la pregunta aquí inevitable se vuelve es en qué o en quién es su objeto de su confianza. ¿En quién está usted poniendo su confianza? ¿En aquella persona o en Dios? ¿En quién confía usted, hermano, cuando se encuentra en problemas? Aquí en nuestro pasaje de hoy que acabamos de leer, vemos que el objeto de la confianza de David, hermanos, era Jehová. Era el Señor. Y David, hermanos, ahí en el primer versículo resalta tres características de Dios. Tres características de Jehová que le inspiraban a David el valor y la confianza que él necesitaba, a pesar de las circunstancias en las que él se encontraba. Así que veamos esas características que dice el versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Vemos aquí la primera característica de Jehová, hermanos, es que Dios. Jehová era la luz de David. Jehová era la luz de David, y hermanos, esta es una metáfora para los que han estado aquí en los estudios, una metáfora, hermanos, y es una metáfora preciosa que comunica vida, comunica gozo, comunica entendimiento, hermanos, y la luz, la metáfora de la luz, es paralelo a la salvación. Así que David, hermanos, nos está diciendo aquí en el primer versículo que Dios no solamente es el dador de la luz, no solamente Dios da la luz, sino que Dios mismo es luz. Amén. Si conocemos, hermanos, un poquito de simbolismo, una vez más para los hermanos que han estado aquí en los miércoles,
un poquito de simbolismo, hermanos, podemos entender que la oscuridad, ¿verdad?, representa peligro. Pero la luz, hermanos, por el contrario, ¿qué hace con la oscuridad? Disipa la oscuridad y por lo tanto elimina así toda amenaza de peligro. Así que lo que vemos, hermanos, es que aunque David estaba rodeado de oscuridad en su vida, de peligro en su vida, David seguía confiado como un león, hermanos, porque Dios era su luz. Y sigue adelante. Vemos que Jehová, número 2, era la salvación de David. Jehová era la salvación de David, y hermanos, esto conecta perfectamente bien con la primera característica, porque contra toda posibilidad de que David saliera vivo de esta situación en la que se encontraba, él conocía a Dios mismo como su Salvador y confiaba en que Dios, hermanos, lo rescataría de esa situación. No que el ejército de Israel lo rescataría, ni siquiera las fuerzas de Judá lo rescataría, sino que el mismo Dios, Jehová su Dios, lo rescataría. ¿Por qué? Porque Él es salvación, hermanos. Y tercero, vemos que Jehová es la fortaleza de su vida. Aquí, hermanos, cuando David nos dice que Jehová es la fortaleza de su vida, podemos ver un tremendo contraste entre aquellos ejércitos terrenales que habían sido desplegados en contra de David y la fortificación impenetrable que Jehová le proveía al mismo David. Así que vemos en este primer versículo, hermanos, un David más maduro, un David más desarrollado en su mentalidad, su perspectiva hacia Dios, y en años atrás había sido el que había confrontado al David, aquel gigante, de Goliat, aquel gigante, ¿verdad? Diciéndole, allá en 1 Samuel 17:45, recordarán la historia. Tú vienes a mí contra espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y concluye David diciendo ahí en el versículo 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Pues entonces seguimos adelante en la progresión de la vida de David, y ahora, años después de ese incidente con el gigante, hermanos, vemos una progresión en su perspectiva de quién Dios era, hermanos. Y la realidad ahora es que Jehová no solamente era el Dios de los ejércitos, no solamente era el Dios de los escuadrones de Israel, sino que Dios también era su fortaleza, y esa fortaleza era impenetrable, hermanos. Y su confianza emanaba de la certidumbre de que su vida estaba seguro dentro de esa fortificación. Los expertos, hermanos, en la psicología, que hablan un poquito de la experiencia secular, ¿verdad?, han identificado cuando menos 3 características o 3 necesidades básicas del ser humano, que cada uno de ustedes, de nosotros, usted y yo, tenemos como seres humanos. Y dicen estos expertos que todos los desórdenes psicológicos, o mejor dicho, los desórdenes psicológicos más prevalentes, ¿verdad?, que tiene el ser humano, que son la ansiedad y la depresión, son desencadenados usualmente si tan solo una de esas necesidades básicas no está siendo saciada. Bueno, pues una de las necesidades básicas del ser humano es que nosotros, hermanos, usted y yo, tenemos esa necesidad intrínseca de sentirnos seguros. Usted y yo no nos levantamos todas las mañanas buscando el peligro. Mientras más seguros nos sintamos, más tranquilos vamos a estar. Entonces, hermanos, mientras todos podemos reconocer el peligro inminente que amenazaba a David en ese momento, su conocimiento de quién Dios era, de quién Dios le ayudó a David. Y hermanos, tenga usted por seguro que le va a ayudar a usted también cuando usted esté enfrentando circunstancias terribles. Recuerde que también Dios es su luz, Dios también es su salvación, y Dios también es su fortaleza. Amén. Y hermanos, a la luz de estas 3 características que David nos explica acerca de Dios, David hace 2 preguntas retóricas, si ven ahí en el primer versículo. ¿Qué pregunta David? ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme?
Preguntas a cual respuesta obvia es absolutamente de nadie. Amén. Usted puede así responder de esa manera también, hermano, en su vida cuando está pasando por tribulaciones. Que hermano no puede, está paralizado por el temor. ¿Puede usted responder también así como David? Jehová es mi luz, Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi salvación. ¿De quién temeré? Tristemente no muchos pueden responder de esa manera, hermanos. Ahora, continuando con nuestro pasaje, podremos preguntarnos quizás, ¿verdad? ¿Cómo es que David obtuvo esta perspectiva de Dios? Bueno, no nos explica muy bien aquí nuestro pasaje, pero yo argumentaría que provino, hermanos, como resultado de haber pasado David mismo por el fuego previamente y haber visto a Dios obrar en su vida mientras Dios lo libraba de esa situación, esas situaciones en las que estaba. Veamos ahí el versículo 2 que dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, fíjense, tiempo pasado, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos una vez más tiempo pasado tropezaron y cayeron. Ahora aquí en nuestro pasaje no sabemos si David estaba hablando de la situación en la que estaba pasando en esos momentos, ¿verdad? Cuando él escribió este salmo, pero por otros salmos. Nosotros sabemos que David había sido perseguido por el rey Saúl y por su propio hijo Absalón también, y que había visto David la poderosa mano de Dios obrando en su vida para librarlo, hermanos, de esos peligros en su vida, a librarlo del complot de sus enemigos, como dice el versículo 2. De tal manera que esta experiencia previa por la que David había pasado, hermanos, le dio una visión especial del carácter y del poder magnífico de quién Dios es, hermanos. Que a David no le quedaba otra cosa más que confiar en Él y decir: ¿de quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Ya he visto a Dios obrar en mi vida. Cualquier otra cosa que venga a mi vida, ¿qué me va a traer temor? Nada. Y es por eso, hermanos, que David puede decirnos ahí en el versículo 3: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Así ven, hermanos. A veces usted y yo necesitamos pasar por tiempos difíciles en nuestra vida para llegar nosotros a ver la radiante gloria de Dios, de la gracia y del poder de Dios, cuando Él está trabajando en nuestra propia vida al rescatarnos. Amén. Tenemos que pasar por el fuego. Cuando nosotros vemos, hermanos, ahí en la Biblia, que Dios le dice a Pablo en 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermanos, nosotros aprendemos algo interesante. Aprendimos que cuando usted y yo, hermanos, somos fuertes en nuestras propias fuerzas, fíjense, la gracia de Dios no resplandece tanto. Y el poder de Dios, hermanos, no se despliega tan poderoso como es Dios. Porque es uno obrando en sí mismo, actuando, ¿verdad? Entonces la gracia de Dios no se mira tan maravillosa. Así es como aprendemos, hermanos, una de las más grandes paradojas o aparentes paradojas en toda la Biblia, como termina diciendo Pablo en el versículo 10. Cuando soy débil, entonces soy fuerte, hermanos. ¿Pero por qué? ¿Porque uno es fuerte? No, hermanos, porque el poder de Dios se perfecciona en las debilidades suyas y mías. Dios se glorifica, Dios es más poderoso. Así que cualquiera, hermanos, que en tiempo atrás hayamos experimentado temor, podemos atestiguar de la realidad, hermanos, que el temor es una de las fuerzas más debilitantes para el ser humano. Me da mucha risa mi mamá cuando estaba chiquita, nos comenta cómo ella corría, ¿verdad? Y allá en su pueblito ella estaba entrenada a arrancar en la carrera, ¿verdad?, con un silbato. Entonces dice, bueno, pues esta vez pues las carreras fueron creo que en La Paz, no me acuerdo, ¿verdad? No era el pueblito, ¿verdad? Y ahí la gente estaba acostumbrada a empezar a correr con una pistola. Entonces mi mamá dice que está ahí toda preparada para arrancar y ¡pum! Salió el balazo y mi mamá
paralizada, hermanos. Eso es lo que causa a veces el temor en nosotros mismos, nos paraliza, hermanos. Y aquí dicen que una de las fuerzas más debilitantes para el ser humano es el temor. Se ha dicho también anteriormente que el miedo es el mayor enemigo del ser humano. Estaba leyendo un artículo secular acerca del temor en el ser humano, ¿verdad? Decía este autor: el temor es la razón detrás del fracaso, de la enfermedad, detrás del darse por vencido, de las malas relaciones, muchas otras cosas. Dice el autor: tememos al pasado, tememos al futuro, le tememos a la vejez, a lo imprevisto y aún le tememos hasta la muerte. El temor, dice este autor, mire, es un pensamiento en la mente. Usted le presta atención a ese pensamiento, lo imagina y eventualmente te lo crees. Después ese pensamiento te consume y cuando esto sucede, le tienes más miedo a tus propios pensamientos. Y hermanos, alguien de aquí pudo haber leído este Salmo 27, ¿verdad? Y haber pensado a sí mismo: esto suena mucho como lo que estoy pasando yo por mi propia vida en estos momentos. Especialmente por los momentos en los que estamos pasando todos como nación aquí, ¿verdad? Millones de personas perdiendo trabajos, miles de negocios cerrando y yéndose a la bancarrota, alboroto social, ¿verdad? Cuestiones de salud. Miedo de contraer el COVID, definitivamente es un riesgo que tenemos todos. Problemas económicos, abusos del gobierno, ¿verdad? ¿Qué acaban de hacer otra vez el gobierno? Cerrar las iglesias. Pero ahora ya sé que estamos, ¿verdad? Abuso del gobierno, hermanos, y la lista puede seguirse alargando y alargando si vamos por cada uno de ustedes. ¿Cuál es su miedo? ¿Qué es lo que está trayendo a usted específicamente miedo a su vida? Se puede alargar, hermanos, una lista grandísima, pero déjenme decirle, hermanos, cualquiera que sea la situación amenazando su bienestar, déjenme le invito el día de hoy, hermanos, a no temer, porque Dios está con usted. Dios está con usted, hermanos, así que no hay que temer. Así que los versículos 1 a 3, David nos enseñó 3 características de Dios que demuestran quién es Dios. Y gracias a ese entendimiento, hermanos, David nos invita, indirectamente, ¿verdad?, en que nosotros podemos confiar en Él. Nosotros podemos estar confiados en Él durante las tribulaciones que pasamos. Después, en la siguiente sección, que cubre de los versículos 4 al 6, nosotros aprendemos otra cosa, hermanos. Aprendemos que en la presencia de Dios se encuentra seguridad y deleite. No solamente seguridad, sino deleite también. Es una delicia estar en la presencia de Dios. Fíjense, David había visto a Dios, hermanos, por quien Él es. Y como resultado, no solamente encontró valor, no solamente encontró seguridad en la fortaleza que Dios le había provisto, pero ahora, fíjense, su mayor deseo era estar en su presencia siempre. Amén. ¿De qué dice ahí el versículo 4? Hermanos, leamos. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Una interpretación, una traducción un poquito más cercana al original hebreo, ¿verdad? Diría de la siguiente manera que David quería, hermanos, contemplar con deleite la delicia y lo placentero que es estar en la presencia de Dios, hermanos, todos los días de su vida. No solamente los domingos, no solamente los miércoles, sino todos los días de su vida, hermanos. Todos los días de su vida. Así que, hermanos, piense en usted mismo y examínese la próxima vez en que usted piense en no venir a la casa de Dios, en no estar aquí en la presencia de Dios. ¿Por qué? ¿Que acaso su deleite no es la presencia de Dios? ¿Que acaso usted no ha visto la gloria radiante de Dios obrando en su vida, hermanos? Porque fíjense una vez más el resultado de haber visto a Dios obrar de una manera tan maravillosa fue
quiero estar en su presencia todos los días de mi vida. Entonces, una vez más, cuando usted piense 2 veces en venir a la iglesia o no, pregúntese, primero, ¿he visto la gloria de Dios obrar en mi vida? Y número 2, ¿es mi delicia estar en la presencia de Dios o no? Así de sencillo, hermanos. Y es muy claro, si viene o no viene, es muy claro, ¿verdad? El resultado. ¿Cuándo fue, hermanos, la última vez que usted contempló en Dios? Y cuando aquí mencionamos contemplar en Dios, no estamos refiriéndonos solamente a pensar, ¿verdad?, en Dios, porque todos piensan en Dios. Todos piensan en Dios, ¿verdad? Aquí el contemplar, hermanos, implica un sentarse a meditar, a pensar profundamente en la esencia, en las características, los atributos, en la persona de quién es Dios. ¿Cuándo fue la última vez que hizo eso, hermano? Otra pregunta, ¿ha visto usted la hermosura resplandeciente de Dios en su vida? ¿O todavía es usted más fuerte, verdad? Tan fuerte en sus propias fuerzas que ni siquiera ha visto la manifestación del poder, de la gloria, de su gracia en su vida. Porque usted siempre tiene la respuesta para todo. Usted siempre sale adelante por sus propias fuerzas, entonces no ve a Dios obrar en su vida. ¿Tiene miedo, hermanos, de que algo le suceda a usted, a sus familiares? Pues déjenme invitarles una vez más, hermanos, a considerar en lugar de temer. Fíjense, otra manera de ver estas situaciones que causan temor en nuestra vida es que esta es una oportunidad, hermanos, para que usted y yo veamos las obras maravillosas de Dios. Pasa algo en nuestra vida y automáticamente se aparece un miedo. Vamos a cambiar un poquito la mentalidad. Está sucediéndome esto en mi vida. Dios está a punto de hacer algo en mi vida. Y Dios está a punto de manifestar su gloria y su gracia en mi vida. ¿Qué es lo que pasa en el 4 de julio, hermanos? En el día de la independencia de Estados Unidos. La gente ya sabe, ¿verdad? Y corre a los parques, corre a las playas ahí con sus sillas para ver el show de los fuegos pirotécnicos. Entonces, de esa manera, hermanos, es como nosotros, la ilustración es simplemente para invitarlos a cambiar su mentalidad en lugar de paralizarse y paniquearse de todo el miedo, hermanos. Es decir, está pasando esto en mi vida, en lugar de correr, en lugar de esconderme, en lugar de paralizarme así, voy a ver la gloria de Dios. Estoy a punto de ver la gloriosa y radiante gloria de Dios en mi vida, hermanos. Fíjense para David. Nuestro pasaje, hermanos, él encontraba placer en contemplar las características de Dios, especialmente en tiempos temerosos como los que él se encontraba en esos momentos. Así que David encontró su refugio en Dios, vemos en el versículo 5, y contra viento y contra marea, contra toda posibilidad, hermanos, él sabía que Dios lo iba a librar, y por eso Dios le daría la victoria sobre sus enemigos, y por eso David lo iba a alabar. Ya vemos anticipadamente que David iba a alabar a Dios. Es lo que decimos, lo que leemos ahí en versículo 6. David dice: luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Hermanos, aquí el tabernáculo que hace referencia sí es el tabernáculo físico, pero simbolizaba o representaba la presencia de Dios. Y es que, hermanos, la verdadera esencia de la adoración y de la alabanza a Dios es estar en la presencia de Dios. Así que en lugar, una vez más, de correr lejos de Dios, lejos de la presencia de Dios, lejos de sus circunstancias adversas, hermanos, David dice: no, yo voy a buscar al Señor, yo quiero estar en su presencia todos los días de mi vida, y hermanos, quiero contemplar su hermosura, y de hecho voy a alabarle, voy a alabar a Dios, no solamente con sacrificios, pero con gritos de júbilo. Amén. Así que, hermanos, es bueno estar en la presencia de Dios, y qué bueno que están aquí ustedes, a pesar de que el gobierno volvió a cerrar las puertas de las iglesias. Es bueno, hermanos, es una delicia estar aquí en su presencia, y gloria a Dios, hermanos, que estamos aquí en su templo o en su casa.
Y que ese sea, hermanos, su deseo permanente, una vez más, no solamente los domingos, no solamente los miércoles, todos los días de su vida. Cada vez que podamos estar aquí en la presencia de Dios, que esa sea nuestra delicia. Y aquí, hermanos, ya lo mencionó antes, pero vamos a mencionarlo una vez más, que este caos que estamos pasando todos, toda la nación, todo el mundo, este caos mundial que estamos pasando, hermanos, está destetando a muchas personas de sus afectos terrenales, así como el bebé se desteta, ¿verdad? A él le encanta la leche maternal y es destetado, ¿verdad? Y no le gusta comer ya la comidita. Pues así, hermanos, este caos mundial que estamos pasando está destetando a muchas personas de su amor, de sus afectos terrenales, hermanos. Esta crisis está purgando a la iglesia y revelando el verdadero matiz de los congregantes, que los que son verdaderamente de Dios, ¿qué, hermanos? Siguen adelante, que los que son verdaderamente de Dios permanecen entre nosotros firmes y fortalecidos en el Señor a pesar de la crisis. Fortalecidos, no como unos que ya se han ido. Y bueno, aquí ustedes saben, bueno, no está de más decir que no estoy hablando de aquellos que verdaderamente tienen un problema, ¿verdad?, de salud y no pueden venir. Definitivamente no, sino que estoy hablando de aquellos que pudiendo estar aquí, no están. ¿Dónde están? Y es que, hermanos, como cristianos, ninguna circunstancia externa que pudiera presentar una amenaza a nuestro bienestar terrenal debería a usted y a mí de causarnos temer, debería impedirnos o detenernos de buscar la presencia de Dios en su templo. En su templo presentemente, hermanos, a pesar de todo el peligro que amenazaba David, volviendo a nuestro pasaje. Fíjense lo que termina diciendo David en el versículo 6. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. ¿Sí saben que el gobernador nos prohibió también cantar en las iglesias? Y a pesar de todo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Ese es su deseo, hermano. No puede decir, es que yo no canto bien. Canta, hermano. Entona alabanzas a Dios mientras puedes. Así que aunque el gobierno prohibió cantar en las iglesias, hermanos, hay que seguir cantando más fuerte. Aunque cierren las puertas de las iglesias, no dejemos de venir a la iglesia, hermanos, en su templo, presentes, no en el internet, si puede. Y hermanos, si está pasando por tiempos turbulentos en su vida, que se le dificulta a veces hasta poner sus pensamientos en orden. Y usted tiene temor por esa circunstancia, le invito una vez más, hermano, a enfocarse en la grandiosa hermosura de Dios. Recuerden, hermanos, que la fuente de nuestra seguridad y deleite se encuentra en Dios. Y continuamos con nuestro pasaje, hermanos. De los versículos 7 al 12 aprendemos que Dios nunca nos abandonará cuando le buscamos. Dios, hermanos, nunca nos abandonará cuando le buscamos, hermanos, pero aquí la cosa es que tenemos que buscarlo. Tenemos que buscarlo. Dios nunca nos abandonará, hermanos, en estos versículos de 7 al 12. Nosotros somos testigos de una súplica desesperada de David, específicamente del 7 al 8. Y ese es como que si Dios estuviera tardando, hermanos. A los ojos de David es como que si Dios estuviera tardando en rescatarlo de esa situación. Así que David le ruega con 3 peticiones específicas, hermanos, en estos versículos. Primero, David ruega que Dios no lo rechazara ni lo abandonara. Él dice ahí en el versículo 9, tu rostro buscaré, no escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Y hermanos, aquí aunque llegásemos a percibir un grado de desesperación en el tono de David, en esa súplica de David, podemos darnos cuenta que su consuelo se encontraba en saber que aunque aquellos más cercanos a él, hermanos, lo hubieran abandonado, David seguía confiando en que Dios no lo iba a abandonar.
Fíjense lo que dice el versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá, hermanos. Jehová me recogerá, dice David. ¿Hay alguien aquí que cuando fue chico se perdió? Cuando niño se perdió alguien aquí. ¿Puede levantar su mano? ¿Sí? 2, 3. Ok. No es una muy buena experiencia, ¿verdad? Es como que el cielo se viene cayendo encima de uno como niño. O sea, es una cosa parece grande, pero no ya sabe cómo navegar el mundo casi, ¿no? Pero de niño, hermanos, el mundo se viene abajo cuando se pierde. A una de las veces que mi familia y yo, cuando yo era niño, fuimos a ese parque acuático, Whitewater Canyon, se llamaba. Pues de alguna manera yo terminé separándome de mi familia, perdiéndome, ¿verdad?, entre todas las multitudes. Y bueno, era una experiencia horrible. Y yo no sé cómo sucedió, ¿verdad? Pero me perdí y bueno, es que una vez más como si el mundo se me vino abajo, hermanos. Hasta ahorita me acuerdo. Pero hermanos, por más fea que haya sido esa situación, esa experiencia para mi versión de niño, ¿verdad? Esa experiencia, hermanos, fue una separación temporal e involuntaria, no fue intencional. De alguna manera, hermanos, yo terminé llegando a la oficina de Lost and Found, ¿verdad? A donde los niños perdidos se llegan. No sé si es para eso, pero cuando menos para las cosas que se les pierde a la gente. Ahí terminé en la oficina, ¿verdad? Y finalmente mis papás llegaron por mí. No puedo creer, todavía hasta me acuerdo de la felicidad de ver a mis papás. Yo creo que nunca he estado tan feliz de verlos. Pero una vez más, hermanos, yo no me puedo imaginar el dolor, el horror de un abandono intencional de aquellos que se supone deberían amarnos y cuidarnos. Y es que, hermanos, esa es otra necesidad básica del ser humano. ¿Cuál es esa necesidad? La necesidad de sentirnos amados y protegidos, hermanos, especialmente por aquellos que se suponen deben amarnos, aquellos más cercanos a nosotros. Y es maravilloso ver, hermanos, cómo aún en su angustia, David logra escribir lo que dice en el versículo 10, aunque mi padre y aunque mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Hermanos, aquí el lenguaje en el hebreo comunica la imagen de un padre o una madre que rescata a su hijo del peligro, ¿verdad? Los que tienen hijos chiquitos no quieren ver a su hijo correr la calle, atravesar la calle en una calle transitada. Si llegáramos a ver a nuestros hijos, ¿verdad? Ahí, ¿qué hace el padre o la madre? Los rescatamos. Y esa es la imagen que aquí está comunicándonos David, que David nos está diciendo, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Jehová me cuidará. Y hermanos, Él cuida también de usted. Él cuida también de mí, hermanos, cuida de nosotros. Él cuida de todos nosotros, hermanos. Así que aunque el sistema de salud se tarde, ¿verdad?, en darnos una cita, en darnos los resultados de nuestro laboratorio o del MRI, CAT scan o lo que sea, o ni siquiera obtener una cita con el doctor. Aunque el trabajo, ¿verdad?, se nos vaya de las manos. Hermanos, nuestra confianza está en Dios, que Él nos cuida, no en las otras cosas aquí temporales. Dios nos cuida como nadie más, hermanos. Número 2, vemos que David, en esa súplica, le pide a Dios que lo guíe en la dirección correcta. Vemos que dice el versículo 11. Dice David, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Con esto, hermanos, con esta súplica de David, nosotros podemos aprender que la confianza en Dios, fíjense, no implica desprender nuestra mente de la realidad. Y es que, hermanos, ¿por qué digo esto? Porque hay tantos cristianos que hemos adoptado, que han adoptado, ¿verdad? No me voy a incluir aquí, que han adoptado la estrategia secular de los pensamientos positivos para tratar de menguar, ¿verdad?, sus miedos y la ansiedad, ¿verdad? Esos pensamientos positivos es una manera de desprender su mente de la realidad. Y eso no está bien. ¿Qué es lo que hacen muchos cristianos?
Oh, todo va a estar bien. No te preocupes. Ahí está el familiar en el hospital y no te preocupes. Mira, Dios cuida de ti. No te preocupes. No pasa nada. Everything's okay. No, hermanos, pues tú no sabes. ¿Cómo sabes que todo va a estar bien? Pregúntele eso a alguien que ha perdido un ser querido. Fíjense, hermanos, le digo esto porque, como le mencioné al principio, yo he tenido cirugías en mi cerebro. Yo he tenido 4 cirugías hasta ahorita en mi cerebro. Y cada vez, antes de entrar al quirófano, ha habido cuando menos una persona, cristiana, lo que sea, ¿verdad? Que me dice, don't worry, no te preocupes, todo va a estar bien. La primera, pues no tenía a mi esposa, ¿verdad? La segunda, tercera y cuarta ya tenía a mi esposa. ¿Qué le vas a decir a mi esposa después que ella te escuchó decirme a mí antes de entrar al quirófano, todo va a estar bien y termino ahí muerto en el quirófano? ¿Qué le vas a decir? Oh, es que pues deseaba, ¿verdad? No sabía. Entonces, hermanos, dejemos estas promesas falsas, estas estrategias seculares, hermanos. No somos llamados a desprender nuestra mente de la realidad. Hay que reconocer, hermanos, que sí, hay riesgos. Hay peligros allá afuera, hermanos, pero nosotros debemos enfrentar las situaciones de frente. Tenemos que detener, hermanos, esos pensamientos deseosos. Es mejor hacerle como David, hermanos, y admitir que tenemos temor. Y decirle a Dios, dirigirnos a Dios, a decirle, Señor, estoy asustado, no sé cómo hacerlo en esta situación, necesito que me guíes en esta situación. No sé qué hacer. No escondernos, hermanos, no desprendernos nuestra mente. Es lo que aprendemos de David, hermanos. Él no escondió su cabeza para tratar de olvidar su angustia. Él dijo, Señor, hay un ejército rodeándome, estoy a punto de morir, al menos que me demuestres la salida. Señor, guíame en la dirección correcta. David reconoce el peligro de caer cautivo a sus enemigos y necesitaba que Dios lo dirigiera en la dirección opuesta a sus enemigos. Y eso es lo que debemos hacer también, hermanos. Señor, guíame. Número 3, David, hermanos, le suplica a Dios que no lo entregara a las manos de sus enemigos. Vemos ahí en el versículo 12 que dice, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hermanos, fíjense, esto revela su entendimiento de la soberanía de Dios sobre su situación. La soberanía de Dios sobre su situación, hermanos. Y es que déjenme recordarles, hermanos, Dios es soberano. Amén. Dios está en perfecto control de cada situación en nuestra vida. A Dios no se le fue un detalle. Así que cuando nosotros tememos, hermanos, sin consolación, cuando nosotros nos preocupamos sin medida, cuando nosotros estamos ansiosos sin control, hermanos, en esencia, ¿qué es lo que estamos diciendo? En esencia, hermanos, lo que estamos diciendo es que Dios no es soberano. Dios no está en perfecto control. Y es así, hermanos, como estos desórdenes psicológicos, la ansiedad y la depresión se vuelven rápidamente en pecado, pecaminosos. No que todos los desórdenes psicológicos sean resultado del pecado, porque no lo son. Sino que en el momento, hermanos, una vez más, que nosotros nos preocupamos sin medida, tememos sin control, el pecado está en que nosotros estamos dudando de la soberanía de Dios. Así que hermanos, justo como David, hay que anticipar la liberación de Dios. Nosotros también podemos anticipar la victoria, puesto que Dios es bueno, Dios es poderoso, hermanos, Dios es nuestra luz, salvación, nuestra fortaleza. Pero fíjense, hermanos, debemos de buscar su guianza, porque ¿qué es lo que pasa muchas de las veces? La salvación de Dios no llega de la manera que usted y yo pensamos que va a llegar, ¿verdad? Nos encontramos nosotros diciéndole a Dios cómo rescatarnos.
Alguien está enfermo, ¿verdad? Dice, Señor, alíviame. Alguien perdió un trabajo, Señor, dame un trabajo. Tienen cáncer, ¿verdad? Y dice, Señor, sánalo. ¿Qué tal si Dios no quiere sanarlo? ¿Qué tal si Dios no te quiere dar un trabajo todavía? Te está haciendo pasar por el fuego porque está a punto de demostrarte a ti su gloria, Amén. no tu gloria. Amén. Entonces, hermanos, por eso es tan importante nosotros orar, rogarle a Dios por su dirección. Nuestro consuelo, hermanos, no está en que Dios nos conceda las peticiones de nuestro corazón de la manera que nosotros queremos, sino que debe de provenir de nuestra confianza en Dios. La confianza en que nunca nos abandonará a Dios cuando lo buscamos, de que Él nos cuida. Por último, hermanos, vemos los versículos 13 al 14, es nuestra última sección. Y en esa sección, hermanos, vemos que hay esperanza cuando esperamos en Dios. Suena un poco redundante, ¿verdad? Hay esperanza cuando esperamos en Dios. Y es que, hermanos, muchos tienen su esperanza en otras cosas. Ya va a llegar el segundo cheque del estímulo, ¿ah?, del gobierno. 1,200 por persona. Ya llega la vacuna, ya de diciembre ya va a llegar la vacuna del COVID. Ya tengo este nuevo trabajo y ahora sí, vámonos. No, está poniendo su esperanza en otra cosa, hermanos. Hay esperanza solamente cuando esperamos en Dios. Solamente hay esperanza en Dios. Fíjense en lo que dice David, hermanos, en los versículos 13 y 14. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Hermanos, en esta sección vemos cuando menos dos cosas que quiero llamar su atención. En el versículo 13, número 1, vemos un cambio de la mentalidad de David. Al David resaltar la bondad de Dios y al reafirmar su confianza en Él. Tan solamente algunos versículos atrás estábamos viendo esa súplica desesperada de David, ¿verdad? Pero aquí hay un cambio de mentalidad, hermanos. Él resalta su bondad. Él resalta reafirma su confianza en Dios, hermano. Lo que pasa es que cuando nosotros nos enfocamos en Dios, en quién es Dios, en lugar de enfocarnos en las circunstancias que nos rodean, en esas circunstancias adversas, hermanos, nuestra manera de pensar cambia. Nuestra manera de pensar, nuestra perspectiva cambia, hermanos, y no es eso lo que somos llamados a hacer. Ahí en Romanos 12, del 1 al 2. A transformar nuestras vidas por la renovación de nuestro entendimiento, o sea, la mente, hermanos. Así que sí, vamos a admitir, sí, el peligro puede estar allá afuera, pero el temor, hermanos, ¿qué es lo que sucede? ¿Dónde sucede el temor? Aquí en la mente. Sucede en nuestras mentes, y cuando nosotros una vez más contemplamos en Dios, en lugar de estar contemplando en nuestras situaciones tan difíciles y tan espantosas, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Nosotros lograremos obtener fuerzas, obtener valor, y nuestros miedos, hermanos, van a desvanecer. Y lograremos cantar junto con David: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Fíjense, aquí David no está buscando o esperando en la resurrección de los muertos. David está diciendo, en la tierra de los vivientes, mira, a pesar de mis situaciones que estoy pasando en estos momentos, yo veré la bondad de Dios. Aquí, en la tierra de los vivientes, una vez más, no porque sus situaciones iban a cambiar, sino porque su mentalidad, su mente está enfocada en quién es Dios. Y en eso, David está diciendo, yo veré la bondad de Dios aquí en la tierra de los vivientes. Definitivamente todos vamos a ver la bondad de Dios, los que somos cristianos. Veremos la bondad de Dios allá, en los cielos, ¿verdad? Pero también aquí, hermanos, la bondad de Dios resplandece tan hermosa. Luego, vemos en el versículo 14 cómo David enfatiza la necesidad de esperar
en Jehová. ¿Y por qué decimos que David enfatiza? Porque David la repite la misma frase 2 veces. Comienza ahí el versículo 14 diciendo, aguarda a Jehová. En otras palabras, espera a Jehová. Y termina el versículo 14 diciendo, espera a Jehová. Fíjense, uno de mis maestros, uno de mis profesores del seminario, nos comentó una vez cómo él vive por el principio de esperar. Dice, yo he aprendido cuando estoy pasando por tribulaciones, cuando estoy pasando por momentos que me causan miedo, ansiedad, a no tomar ninguna decisión en ese momento. Yo espero. Y nos decía el maestro, aprende a esperar. Y te das cuenta cómo tantas de esos problemas que tú piensas que son problemas se resuelven por sí mismos tan solo por esperar. Y es que, hermanos, nuestro juicio, nuestro entendimiento se distorsiona cuando estamos pasando por esas situaciones. Es cierto. ¿Okay? ¿Cuántos de nosotros, aquí déjenme ver sus manos, sin temor, hermanos, cuántos de nosotros hemos sufrido las consecuencias de haber tomado una mala decisión, actuando por impulso? Cuando estamos temerosos, ansiosos, muchos, si no es que todos aquí. Fíjense aquí una vez más lo que dice David, espera en Jehová. No en otras cosas, espera en Jehová. Y aquí, hermanos, es un verbo imperativo, espera, espera. Un imperativo es una orden, un mandato de esperar, así que debemos esperar, lo cual es importante. Pero el objeto de esperar, hermanos, es tan importante, quizás aún más importante. Debemos esperar, pero debemos esperar en Jehová, en Dios, no en otras cosas. Y hermanos, no en el gobierno, otras cosas, hermanos, sino en Jehová. Y aquí, una vez más, un poquito de la gramática aquí, en el hebreo que David está usando. Este verbo imperativo, hermanos, David lo está usando en la forma intensa. Así que es como que si David estuviera suplicándonos a nosotros por el amor de Dios, por amor a tu vida. Espera. Espera a Jehová, no lo hagas. Y es que la razón, hermanos, una vez más es que hay esperanza en Dios, en Jehová. Y hermanos, y al igual que David, Dios es nuestra luz, salvación, fortaleza. Él es el único que puede ayudarnos verdaderamente. Él está con nosotros, así que no debemos temer. Amén. Recuerden que la fuente de nuestra seguridad y deleite se encuentra en la presencia de Dios. Cuando hay temor, hermanos, nuestro corazón no debe desmayar, porque Dios nunca nos abandonará cuando le buscamos, pero debemos de buscarle. Y por último, debemos esperar en Dios, hermanos. Él es nuestra única esperanza, y es en Él donde encontramos ese valor que necesitamos para enfrentar las adversidades. Así que confiemos en Dios, en Él. Y aquí, si hay alguien que me está escuchando, sea en internet o aquí presente, que no es cristiano todavía, déjeme decirle, usted está viviendo en la oscuridad, lo sepa o no. Y ese no es un buen lugar en donde estar, las oscuridades. Sus pecados le condenan a un castigo eterno en el infierno, así que lo que necesita usted es un Salvador que lo rescate, así como a mí me rescató, así como varios de nosotros nos rescató Dios. Necesitamos de un Salvador. Y fíjense lo que dijo Jesús mismo allá en Juan 8, versículo 12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Déjeme decirle que me está escuchando, que no es cristiano, esta vida no es como la que usted y yo conocemos en esta tierra. Esta vida es vida eterna en la presencia de Dios, y Jesús es el único que ofrece esa salvación a pecadores como usted y como yo. Él ofrece perdonarnos de nuestros pecados a cualquiera que creyere en Él, en Jesucristo, que Cristo murió en la cruz, derramó su sangre para expiar por nuestros pecados, pero no solamente murió ahí, sino que al tercer día resucitó de los muertos.
y ascendió a los cielos para sentarse a la diestra del Padre. Solamente requiere de usted, que no es creyente todavía, creer en Jesús y arrepentirse de sus pecados, pues ha violado la ley de Dios, su santidad. Y si hace eso, Dios le promete vida eterna. Y usted y yo, que somos cristianos, creyentes ya, no es más, no debemos de temer, pues Dios está con nosotros, hermanos. Gracias por su atención.